Rebecca Harper fue abandonada a su suerte tras una mordedura, mientras su esposo, Charles, la observaba sin mover un solo dedo. Su frialdad calculada escondía un deseo de librarse de él y abrirse camino hacia nuevas ambiciones. Pero el destino puso en su camino a Jack Morris, un vaquero que no solo la rescató, sino que descubrió la verdad detrás de aquel silencio. Y solo escuchen cómo este inesperado giro cambió el rumbo de todos y por qué. Al final, la justicia encontró la forma de imponerse. El sol se deslizaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos que oscilaban entre el ámbar y el púrpura. En el aire flotaba ese silencio particular de las últimas horas del día, roto solo por el lejano balido de una oveja y el chirrido intermitente de un insecto. El calor acumulado en la tierra durante la tarde se elevaba en ondas ligeras, deformando la línea del horizonte. Rebecca Harper salió del granero con paso lento, una mano apoyada en el costado, y sintió un punzante ardor en la pierna. Al principio lo interpretó como una simple punzada de cansancio, fruto de una jornada larga, pero la sensación se volvió más intensa, como si algo invisible se propagara con cada latido de su corazón. Su respiración se volvió más rápida y sus manos comenzaron a temblar de forma involuntaria. Intentó llamar, pero el aire se le atascó en la garganta. Solo un hilo de voz escapó de sus labios, disipándose en el viento cálido de la pradera. Dio un par de pasos inciertos hacia la valla, buscando la firmeza de la madera. La sintió áspera bajo sus dedos, pero al intentar sostenerse, la fuerza se le escapó como agua entre las manos. El mundo comenzó a inclinarse. Primero de forma sutil, luego como una marea que arrastra todo a su paso. Los sonidos a su alrededor se amortiguaron hasta convertirse en un zumbido constante. El canto de las aves al anochecer quedó tan lejano como un recuerdo. En la distancia, de pie frente a la casa principal, se encontraba Charles Harper. Su silueta se recortaba contra el sol que descendía, proyectando una sombra larga sobre el polvo del patio. Rebecca lo reconoció al instante. La postura rígida, las manos cruzadas detrás de la espalda, la mirada fija. No dio un paso. No levantó un brazo para ayudarla. Permanecía inmóvil, como si estuviera presenciando algo ajeno a él. Rebecca trató de mover los labios para llamarlo por su nombre. Su voz se quebró antes de formarse por completo. Una oleada de confusión se mezcló con un miedo creciente. Podía ver sus rasgos enmarcados por la luz del crepúsculo, pero no encontraba ni una chispa de urgencia en su rostro. Se arrodilló, con la respiración agitada, sintiendo cómo la tierra caliente le abrazaba las rodillas a través de la tela del vestido. El polvo se levantó alrededor suyo, pegándose a su piel húmeda de sudor. El cielo, tan amplio y claro minutos antes, parecía cerrarse en un círculo más pequeño, como si quisiera arrastrarla hacia un vacío sin retorno. Un pensamiento atravesó su mente. Tal vez, si lograba llegar hasta el porche, podría salvarse. Pero cada movimiento le costaba más. Su cuerpo, antes ágil y fuerte, ahora parecía hecho de piedra. El peso en el pecho crecía, y el latido acelerado en sus sienes marcaba el paso del tiempo, implacable y cruel. Charles seguía ágil, observándola, sin avanzar, sin llamar a nadie. El brillo dorado del atardecer banaba su figura, dándole un aire distante, como si él estuviera en un mundo distinto al suyo. En ese instante, Rebecca sintió algo más frío que el temor, la certeza de que no podía contar con él. Cayó de lado apoyando la mejilla sobre el polvo tibio. La textura áspera y el olor terroso de la pradera fueron lo último que percibió con claridad. En su interior, un hilo de voluntad aún luchaba por mantenerla consciente. Ese diminuto resto de fuerza sería lo único que podría decidir su destino. Charles Harper observaba el horizonte desde el porche de la casa principal, con las manos cruzadas detrás de la espalda. El sol y abajo pintaba las colinas con tonos encendidos, y el olor ajeno recién cortado flotaba en el aire. Desde esa distancia podía distinguir a Rebecca, inclinada sobre la valla, luchando por mantenerse en pie. Sus movimientos eran torpes, descoordinados, como si cada paso fuera una batalla perdida antes de comenzar. Para cualquiera, esa imagen sería suficiente para provocar un impulso de ayuda inmediata. Pero para Charles, la escena despertaba algo muy distinto. Una sensación de desapego, como si estuviera viendo un cuadro colgado en una galería, y no a su propia esposa. Había aprendido, desde joven, a no permitir que las emociones interfirieran en sus decisiones. El rancho, sus negocios y sus ambiciones estaban por encima de cualquier vínculo personal.
Su matrimonio con Rebecca nunca había nacido del afecto. Fue un acuerdo conveniente. Ella, hija de un respetado ganadero, le dio acceso a tierras que de otro modo jamás habría obtenido. Él, un hombre ambicioso, le ofrecía estabilidad económica. Con el tiempo, esa unión se convirtió en una rutina fría, sin gestos de ternura ni planes compartidos. Y ahora, mientras ella luchaba por mantenerse consciente, Charles veía una oportunidad que no había previsto, pero que encajaba con sus intereses. En su mente, la lógica era sencilla, su vida sería más ligera sin ella. Podría abrir la puerta a nuevas alianzas, incluso a un enlace con la familia del banquero local, cuyo apellido arrastraba poder en toda la región. La sola idea de un matrimonio así elevaba su posición social y le daba acceso a inversiones que siempre había considerado fuera de su alcance. Sus ojos siguieron cada movimiento de Rebecca. Notó cómo su mano temblorosa buscaba apoyo, cómo sus rodillas cedían ante el peso invisible que la empujaba hacia el suelo, la veía caer, levantarse apenas unos centímetros y volver a derrumbarse. No había rabia en su mirada, tampoco compasión. Solo una calma inquietante, como la de un jugador que espera a que la última ficha caiga en el lugar correcto. En el interior de la casa, un reloj marcaba los minutos con un tic-tac pausado, un sonido que, para Charles, parecía acompasarse con la respiración entrecortada de su esposa. No se movió, no gritó, no dio señales de querer intervenir. Permaneció Ali, apoyado en el pilar del porche, hasta que la luz comenzó a desvanecerse. Para él la tarde no era una tragedia en curso, era una transición. Una página que se estaba cerrando sola, sin que él tuviera que mancharse las manos y que le abriría un capítulo donde solo él dictaría las reglas. El calor del día comenzaba a disiparse. Pero para Rebecca el aire seguía ardiendo. Sentía cómo la energía se le escapaba con cada respiración, como si su cuerpo se volviera más liviano y, al mismo tiempo, más pesado de sostener. La presión en el pecho crecía, y su visión se teñía de un velo difuso que distorsionaba los colores del atardecer. Dio un paso incierto, luego otro y las fuerzas se le agotaron como si hubiera cruzado un desierto entero. El polvo se pegaba a la tela de su vestido y el contacto con la tierra seca le raspaba la piel. Al intentar incorporarse, un mareo repentino la obligó a apoyarse sobre una rodilla. El horizonte osciló frente a sus ojos y las sombras se alargaron hasta parecer muros que la cercaban. En ese instante, buscó de nuevo la figura de Charles. Seguía a Ali, en el mismo lugar, sin haberse movido ni un centímetro. Su silueta recortada contra el cielo crepuscular parecía más alta, más lejana, como si la distancia entre ellos no fuera de metros, sino de mundos. Trató de llamarlo, pero su voz se apagó antes de nacer. En su mente las palabras estaban claras, pero el aire que salía de sus pulmones no lograba darles forma. Un silencio denso la envolvía, roto solo por el latido acelerado en sus oídos. Ese pulso constante se convirtió en su único ancla, recordándole que aún estaba Ali, aunque su cuerpo comenzara a traicionarla. Sus dedos buscaron nuevamente el borde de la valla. La madera estaba caliente por el sol y áspera bajo sus manos. Intentó aferrarse, pero sus fuerzas se desvanecieron antes de poder incorporarse. Cayó de rodillas y un temblor involuntario recorrió su espalda. Cada segundo se alargaba. La luz del sol se filtraba en líneas oblicuas que parecían señalar el paso inexorable del tiempo. La brisa que antes refrescaba ahora se sentía lejana, incapaz de aliviar la opresión que pesaba sobre ella. En su interior, algo comenzaba a apagarse. No era solo el cansancio físico, sino una certeza dolorosa. Estaba sola en ese instante. La mirada de Charles, impasible e impenetrable, confirmaba lo que su corazón ya sabía. Y mientras la sombra de la noche avanzaba, Rebecca sintió que la frontera entre mantenerse en pie y rendirse se volvía cada vez más difusa. A lo lejos, el sonido de cascos rompió la quietud del atardecer. Era un ritmo constante, firme, que crecía con cada segundo, como un tambor lejano que anunciaba la llegada de algo imprevisto. Entre el polvo de la pradera surgió la figura de un jinete, alto en la silla, con el sombrero inclinado para protegerse de la luz que aún caía sobre el horizonte. Jack Morris llevaba días recorriendo caminos solitarios. La ruta lo había llevado por canadas y senderos olvidados, lejos de cualquier pueblo. Sus sentidos, afinados por la vida en el campo, captaron un detalle que interrumpió la monotonía. Un movimiento extraño cerca de una valla, no muy lejos del camino principal. Frenó a su caballo y entornó los ojos. Ali, a pocos metros, distinguió a una mujer arrodillada, luchando por incorporarse.
El vestido cubierto de polvo y la postura encorvada hablaban de un agotamiento extremo. Jack sintió una punzada de alerta. Esa no era la imagen de alguien que simplemente descansaba. Espoleó a su caballo y se acercó con rapidez. El animal levantó una nube de polvo que envolvió la escena por un instante. Cuando la bruma se disipó, Jack ya estaba junto a ella. Su mirada, entrenada para evaluar en segundos una situación de peligro, notó la palidez de su rostro, el temblor de sus manos y la respiración entrecortada. «Señora», dijo con una voz grave pero serena, «manténgase conmigo». Rebecca, apenas consciente, levantó la vista hacia él. En su mirada se mezclaban confusión y un atisbo de alivio. «Jack, no necesito más para actuar». Con un movimiento seguro, descendió de la silla, pasó un brazo por su espalda y la sostuvo con firmeza. La sensación de su peso contra él confirmó lo que ella sospechaba. No tenía mucho tiempo. En ese instante, al girar la cabeza, vio a lo lejos la silueta de un hombre en el porche quieto observando. Jack no reconocía a una Charles Harper, pero el hecho de que permaneciera inmóvil, sin acercarse, le provocó una sombra de desconfianza. Apretó la mandíbula y volvió la atención a Rebecca. «Vamos a sacarla de aquí», murmuró, más para sí que para ella. Con un gesto rápido, la ayudó a subir al caballo, asegurándose de que quedara bien sujeta. Montó detrás, tomó las riendas y giró al animal en dirección opuesta al rancho. El galope inicial levantó una estela de polvo que ocultó la escena tras ellos. Para Jack, no importaba de momento quién era aquel hombre en el porche. Lo urgente era poner a salvo a la mujer que tenía frente a él. La pradera, que unos minutos antes había sido un paisaje inmóvil, se convirtió en un escenario de movimiento y determinación. El sonido de los cascos se mezcló con la respiración agitada de Rebecca, y el horizonte comenzó a abrirse, prometiendo una oportunidad que minutos atrás parecía imposible. El caballo avanzaba en un galope firme, levantando nubes de polvo que se dispersaban en el aire cálido de la tarde. Jack mantenía una mano en las riendas y la otra sujetando a Rebecca contra su pecho para evitar que se desplomara. Sentía el ritmo acelerado de su respiración y el ligero temblor de su cuerpo, señales que le confirmaban que el tiempo jugaba en su contra. El paisaje se deslizaba a ambos lados como un lienzo que cambiaba sin descanso. Colinas doradas, cercas de madera desgastada, campos que comenzaban a oscurecerse con la sombra creciente. El viento golpeaba el rostro de Jack, pero él apenas lo notaba. Su mente estaba centrada en mantener el rumbo y no disminuir la velocidad. Sabía que el médico más cercano estaba a varias millas de distancia, y cada minuto perdido podía significar no llegar a tiempo. Rebecca, con los párpados pesados, se aferraba débilmente a su brazo. En un esfuerzo por mantenerla consciente, Jack comenzó a hablarle, su voz grave cortando el rugido del viento. «Manténgase despierta. No deje que el cansancio la venza. Ya casi llegamos». Ella intentó responder, pero solo emitió un murmullo apenas audible. Jack inclinó la cabeza para escuchar y alcanzó a distinguir unas pocas palabras sueltas, pronunciadas con dificultad. Entre ellas, el nombre de Charles. El vaquero frunció el ceño. No había tiempo para preguntas, pero esa mención le dejó un mal presentimiento. La ruta hacia el pueblo no era sencilla. El sendero se estrechaba en ciertos tramos, obligando al caballo a sortear piedras y desniveles. Jack guiaba al animal con precisión, acostumbrado a recorrer distancias largas en terreno difícil. Sin embargo, la sensación de urgencia lo hacía apretar más las piernas contra el lomo del caballo, pidiéndole cada vez un poco más de velocidad. El sol, ahora rozando el horizonte, proyectaba sombras largas que parecían perseguirlos. El aire comenzaba a enfriarse, pero el calor acumulado durante el día seguía atrapado en el polvo que levantaban. Jack sentía que el pulso de Rebecca se debilitaba y eso lo impulsaba a no aflojar ni un instante. Al divisar a lo lejos las primeras luces del pueblo, una chispa de determinación encendió sus ojos. No había margen para el error. El caballo entró en la calle principal a toda velocidad, mientras los pocos vecinos que quedaban fuera se apartaban al escuchar el estruendo de los cascos. Jack no pensó en saludar ni en dar explicaciones. Solo dirigió al caballo directamente hacia la clínica del doctor, sabiendo que la línea entre la vida y la pérdida se estaba estrechando con cada latido. La pequeña clínica estaba iluminada por la luz cálida de una lámpara de aceite. El doctor se movía con rapidez y precisión, mientras Jack permanecía cerca, observando con una mezcla de preocupación y determinación. Rebecca, recostada en una camilla sencilla, respiraba con dificultad, pero sus ojos comenzaban a recuperar un tenue brillo.
El silencio se rompía únicamente con el leve tintineo de los instrumentos y el murmullo controlado del médico. Jack no apartaba la vista de ella. Había visto a muchas personas luchar contra la debilidad, pero en Rebecca había algo distinto. No era solo una lucha física, sino una fuerza invisible que parecía empujarla a hablar, como si guardar silencio fuera más doloroso que el malestar que sentía. Cuando el doctor se apartó por un momento para preparar un vendaje, Jack se inclinó hacia ella. «Está a salvo ahora», susurró intentando darle calma. Rebecca lo miró fijamente. Sus labios temblaron antes de formar palabras. «No, no fue un accidente», dijo con voz débil, pero clara. Jack frunció el ceño, acercándose más para escuchar. Él me vio. Sus ojos se llenaron de un brillo que no era solo de agotamiento, sino de una tristeza profunda, y no hizo nada. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Jack sintió cómo la frase se grababa en su mente con una nitidez cortante. No necesito que ella pronunciara un nombre. El recuerdo de la figura inmóvil en el porche volvía a su mente con fuerza. «Charles», murmuró ella y un leve estremecimiento recorrió su cuerpo. Jack contuvo la respiración. Su instinto de vaquero siempre le había enseñado a desconfiar de las apariencias. Pero escuchar aquellas palabras directamente de la mujer que acababa de rescatar le hizo sentir un peso nuevo en el pecho. No se trataba solo de salvarla. Ahora sabía que había una verdad incómoda, un acto de abandono que no podía quedar impune. Rebecca cerró los ojos por un instante, agotada por el esfuerzo. Jack se enderezó lentamente, su expresión endureciéndose. La lámpara proyectaba sombras largas en la pared, y en ese juego de luces parecía dibujarse una decisión. Lo que había comenzado como un rescate iba a convertirse en algo mucho más profundo. Afuera, la noche cubría la pradera con un manto silencioso. Para cualquiera, el día podría haber terminado. Para Jack, en cambio, acababa de empezar una misión que no pensaba abandonar hasta que la verdad saliera a la luz. La madrugada llegó silenciosa, con una niebla ligera cubriendo las calles del pequeño pueblo. Jack Morris no había dormido. Había pasado las horas sentado en una silla junto a la ventana de la habitación que el médico había preparado para Rebecca. Desde allí observaba cómo la luz gris del amanecer comenzaba a filtrarse entre los tejados, pintando con sombras largas las callejuelas de tierra. Rebecca descansaba, su respiración más tranquila que la noche anterior. El color había regresado ligeramente a su rostro, pero la imagen de sus labios pronunciando el nombre de Charles seguía viva en la mente de Jack. Cada vez que recordaba la escena en el rancho, con aquel hombre inmóvil en el porche, sentía un peso que le empujaba hacia una sola conclusión. Aquello no podía quedar sin respuesta. Se levantó despacio, intentando no hacer ruido, y se acercó a la mesa donde había dejado sus pertenencias. Su sombrero, con el ala gastada por el sol, su cinturón de cuero, con la funda vacía, y, junto a ellos, la silla de montar que había traído de la cuadra del médico. Cada objeto era una extensión de su vida en los caminos, una vida donde las decisiones debían tomarse rápido, pero con la cabeza fría. Abrió la puerta y salió al pasillo, encontrándose con el doctor, que regresaba con una taza de café humeante. «Está estable, pero necesita reposo», comentó el médico con voz baja. Jack asintió. «Se lo daré, pero también necesito encargarme de algo más». El doctor lo miró con una mezcla de curiosidad y advertencia, como si intuyera que las palabras de Jack no se referían a simples tareas cotidianas. Sin añadir más, Jack salió al exterior. El aire frío de la mañana le golpeó el rostro, despejando cualquier duda que pudiera quedarle. Caminó hasta la cuadra, donde su caballo aguardaba. El animal resopló suavemente al verlo, como reconociendo la energía tensa de su dueño. Jack pasó una mano por su lomo, comprobó las riendas y el estado de las herraduras. La preparación no era solo mecánica, era un ritual. Mientras ajustaba la silla, repasaba mentalmente la ruta de regreso al rancho Harper. Sabía que no podía simplemente presentarse y exigir explicaciones sin más. El terreno, el momento y las palabras tendrían que elegirse con precisión. Charles era un hombre acostumbrado a manejar las apariencias y a controlar su entorno. Para enfrentarlo, Jack necesitaría algo más que valor. Necesitaría el control de la situación. En su mente trazó la imagen de ese regreso. No sería un viaje de conversación amistosa. No buscaba convencer ni negociar. Buscaba mirarlo a los ojos y dejarle claro que lo que había hecho no pasaría inadvertido. Antes de montar, levantó la vista hacia el cielo que comenzaba a aclararse. El sol, aún oculto tras una fina capa de nubes, iluminaba la pradera con un tono plateado.
Jack sintió que ese paisaje silencioso era un aliado, un testigo de lo que iba a ocurrir. Regresó a la clínica una última vez para ver a Rebecca. Ella dormía, ajena a los preparativos que él estaba llevando a cabo. Durante un momento, permaneció en la puerta, observándola. Aquella mujer, a la que apenas conocía, había despertado en él algo que hacía tiempo creía apagado. La certeza de que había causas por las que valía la pena luchar. Cerró la puerta con suavidad. Volvió a la calle y montó a caballo. El galope inicial fue suave, casi meditativo, pero con cada metro recorrido el ritmo se aceleró, como si el propio animal percibiera la urgencia que su jinete llevaba en el pecho. El rancho Harper no estaba lejos, pero el camino hasta él sería más que un simple trayecto. Sería el inicio de un ajuste de cuentas que, de un modo u otro, cambiaría la vida de todos los que lo presenciaran. El rancho Harper apareció ante Jack como una silueta recortada contra un cielo teñido de tonos dorados y cobrizos. A medida que avanzaba por el camino principal, el sonido rítmico de los cascos de su caballo se hacía más marcado, como si cada golpe en la tierra fuera un recordatorio del propósito que lo traía de vuelta. El aire estaba inmóvil, y hasta las aves parecían haberse retirado, dejando el lugar sumido en una calma que no era paz, sino expectación. Las cercas de madera, alineadas a ambos lados, proyectaban sombras largas y paralelas, marcando un pasillo natural que conducía directamente hacia la casa principal. El viento apenas rozaba los pastos altos, generando un murmullo tenue, insuficiente para disipar la sensación de que algo en aquel lugar lo observaba. Jack mantenía la mirada fija en el porche, y no tardó en verlo. Charles Harper, de pie, erguido, con las manos cruzadas detrás de la espalda, igual que la última vez que lo había visto. No había prisa en su postura, no había sorpresa, más bien parecía un anfitrión que esperaba a un visitante anunciado, aunque ambos sabían que no se trataba de una visita cordial. Jack detuvo al caballo a unos metros de las escaleras del porche. Permaneció montado unos segundos más, evaluando al hombre que tenía enfrente. La luz del atardecer recortaba la figura de Charles con un brillo casi metálico en los bordes, resaltando la rigidez de su porte. Cuando finalmente desmontó, el sonido seco de sus botas sobre la tierra rompió el silencio como un golpe certero. Avanzó despacio, dejando que cada paso resonara. La madera del primer escalón crujió bajo su peso. No apartó la vista de Charles, que lo observaba con una calma estudiada, la clase de calma que se usa para ocultar cualquier reacción. «La encontré en el suelo sola», dijo Jack, su voz baja, pero tan firme que el aire pareció espesarse entre ellos. Charles ladeó la cabeza con un gesto mínimo, como si aquellas palabras fueran un dato sin relevancia. «Es una mujer fuerte. Habría encontrado el modo de regresar». Jack entrecerró los ojos. «A veces no se trata de si alguien puede hacerlo», respondió lentamente, sino de si alguien quiere ayudar. Hubo una pausa. El viento se levantó apenas, moviendo las cortinas del porche y trayendo un olor a madera vieja y polvo acumulado. «Charles no habló de inmediato». Observaba a Jack como quien evalúa un riesgo, intentando medir cuánto de lo que decía era una advertencia y cuánto un simple reproche. «No me gusta que extraños se inmiscuyan en mis asuntos», dijo finalmente, con una calma calculada. Jack dio un paso más, acortando la distancia. «Entonces quizá debería cuidar de no dejar que sus asuntos terminen tirados en la tierra, pidiendo auxilio que nadie les da». La frase cayó entre ambos como una piedra en un estanque tranquilo, generando ondas invisibles. Charles sostuvo la mirada, pero la tensión en su mandíbula lo delató. Jack no necesitaba verlo alterado, le bastaba con notar que las palabras habían encontrado un lugar incómodo donde asentarse. Durante unos segundos el mundo pareció reducirse a ese espacio, el porche, los dos hombres y la luz dorada que se apagaba poco a poco. Ninguno se movió, y el silencio se convirtió en un pulso constante, como si todo el rancho esperara cuál sería el siguiente gesto. Jack sabía que no obtendría una confesión. No la buscaba. Lo que quería era que Charlie supiera que alguien había visto, que alguien recordaba, y que ese recuerdo no iba a desaparecer. Finalmente, dio media vuelta y descendió del porche con la misma calma con la que había llegado. Subió a su caballo sin apartar la vista de la casa, y cuando el animal comenzó a avanzar, notó que el rancho quedaba detrás sumido en la misma quietud. Pero ya no era el mismo silencio. Era un silencio cargado, como un cielo antes de la tormenta. Jack se alejó con la certeza de que aquello no había terminado.
Lo que acababa de ocurrir no era el final, sino la apertura de una cuenta pendiente que tarde o temprano se saldaría. El cielo comenzaba a iluminarse con los primeros tonos suaves del amanecer. La luz, aún tímida, se extendía sobre la pradera como un manto dorado que disipaba las sombras de la noche. Rebecca estaba sentada junto a la ventana de la pequeña habitación de la clínica, envuelta en una manta ligera. Sus manos descansaban sobre su regazo, y en sus ojos había un brillo diferente al que Jack había visto el día en que la encontró. Ya no era solo la lucha por sobrevivir, era la calma de quien ha decidido no mirar atrás. La noche anterior había dormido profundamente por primera vez en muchos días. El dolor había disminuido, pero lo que más la aliviaba era la distancia que ahora la separaba del rancho Harper. Sentía que, con cada minuto, un peso invisible se desprendía de sus hombros. Jack entró sin hacer ruido, llevando en la mano un pequeño paquete envuelto en tela. «Un amigo del pueblo te envía esto», dijo, colocándolo sobre la mesa. Dentro había pan recién horneado y una jarra de té de hierbas. Rebecca sonrió, un gesto breve pero sincero. «Gracias por todo». Jack se apoyó en el marco de la puerta. «No tienes que agradecerme, lo importante es lo que harás a partir de ahora». Hubo un silencio cómodo. Afuera, el sonido de un carro pasando por la calle principal y el canto de un gallo marcaban el inicio de un día cualquiera para el pueblo, pero no para ellos. Para Rebecca, ese día era el primero de una vida nueva. «He decidido irme», dijo finalmente. «No volveré al rancho. No a ese lugar». Jack asintió. No había sorpresa en sus ojos. Sabía que esa decisión era inevitable. «Puedo acompañarte hasta la ciudad. Después, lo que decidas será tu camino». Rebecca lo miró, evaluando las palabras. Sabía que Jack no hablaba por compromiso. Era un hombre que cumplía lo que decía, pero también entendía cuándo dejar que otro tomara sus propias riendas. Unas horas después, cuando el sol ya había subido sobre las colinas, Jack y Rebecca partieron. El caballo avanzaba a un trote tranquilo y el paisaje se abría ante ellos como una promesa. Cada kilómetro que dejaban atrás era un recordatorio de que el pasado quedaba donde debía estar. En el rancho Harper, Charles permanecía solo. El porche, antes símbolo de su control, ahora parecía un lugar vacío, sin propósito. Aunque nadie más lo supiera, él cargaba con el peso de haber sido observado, de que alguien había visto lo que intentó ocultar. Esa certeza, silenciosa pero constante, sería su verdadera condena. Rebecca, en cambio, no llevaba consigo resentimiento, sino determinación. El viento de la mañana le despeinaba el cabello y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro sin miedo. Miró de reojo a Jack y, en silencio, reconoció que su vida había cambiado no solo por haber sido salvada, sino porque alguien había creído que valía la pena salvarla. El sol iluminó el horizonte, y en ese instante la pradera ya no fue un lugar de abandono, sino el camino hacia una libertad recién encontrada.